Buenos días, muchachos. Entonces ya hemos visto lo que serían las partes de múltiplos submúltiplos, ¿no? De distintas unidades. Hemos realizado ejercicios también de volumen, convirtiendo primero para posterior tener una unidad en común. Pero bien, hemos hablado sobre las medidas, pero tenemos un sistema de unidades de medida, ¿no? Estas unidades, ¿no?, tienen que ser confiables, primero que nada. Entonces, este sistema de unidades trata de unificar todo ello, que sean unidades confiables, uniformes, definidas, que sean precisas y que sirvan para satisfacer lo que sería la medición. Bien, una unidad arbitraria, unidad que no tenga, ¿no?, un patrón, no es útil, no nos va a ser útil. Hay que tratar siempre de disponer de unidades patrones, unidades estándar, ¿no? Como sigo manejando. Y esto sería referente a que puede usarlo en cualquier parte del mundo, no solo aquí en Bolivia, ¿no? Es por eso que los sistemas tratan de unificar todo ello. Para lo que yo sepa aquí cuánto es en longitud, me sirva en otro lado, en otro país, en otra parte del mundo. Si yo voy a medir corriente aquí, tiene que ser la misma forma que estoy midiendo en otro lado. Estoy midiendo longitud de igual forma. Estoy midiendo peso y así, ¿no? Que sean las mismas en todo el mundo. Eso es lo que trata de realizar los sistemas de unidades. Trata de unificar. Antes se utilizaba lo que son barras, ¿no? Eran unas barras que se han dado el nombre ya a lo que se origina el metro. La primera barra, y han dicho, este va a ser el metro, ¿no? Listo. Se lo ha dividido, se ha sacado lo que sería metro, el centímetro, milímetro, ¿no? Ha sido una longitud estándar por mucho tiempo. Sacaban otras barras similares, ¿no?, teniendo esa ya como patrón. Y así. Pero saben que algo sólido se puede ir deteriorando con el tiempo. Entonces, todas estas magnitudes, todas estas unidades del sistema ya no han sido aplicadas en lo que serían sólidos, como aquí una barra de metal, ¿no?, que nos daba lo que es el metro. Ahora ya no, todo está verificado con magnitudes físicas, que ahora vamos a ir viendo todo ello. Vamos a hablar en esta clase referente al sistema internacional, ¿no?, al SI. Este sistema es el más reconocido en todo el mundo, en la mayoría de países, y actualmente de igual forma puede utilizar métrico decimal, ¿no?, milímetros, centímetros. Es muy conocido el sistema internacional, exceptuando, voy a acercarme, ahí, ¿no?, exceptuando esos países que tenemos con color rojo. ¿No? Esos son los tres únicos países que, bueno, hasta el momento no han adoptado lo que sería el sistema internacional como primario, ¿no?, como prioritario, como único. ¿No? Tenemos lo que es Birmania, Liberia y Estados Unidos, que involucraría también a Alaska. Entonces, esos países todavía no han adoptado lo que sería el metro, lo que es el kilogramo, porque son todas estas unidades que tiene el sistema internacional únicas, ¿no? Es como nosotros aquí tenemos el sistema internacional, medimos en metros,
usamos en kilogramos, ¿no? Ellos allá lo llevan ya también en pulgadas, en millas, en pies, el peso, ¿no? De igual forma. Y así, va variando con estos países. Pero ¿de dónde nació este sistema internacional? Ha sido creado, bueno, un poco de historia, en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas. Antes teníamos lo que eran 6 unidades físicas del sistema internacional, que eran el peso, que estamos en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la cantidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura en Kelvin y la intensidad luminosa en candela. Hasta 1960 teníamos esas 6 unidades físicas determinadas. Pero en 1971 se añadió la séptima de este sistema internacional, que es la unidad básica, el mol. Han escuchado acerca del mol, han llevado en lo que es colegio, los moles, en la parte de química. Pero bien, nos centraremos en cada uno. ¿No? Como indicaba, antes eran 6, ahora tenemos lo que son 7 unidades básicas. Todo esto está normado, ¿no? Como es un sistema internacional, necesitamos una norma. El sistema internacional ha normado lo que serían estas magnitudes. Son las unidades fundamentales, las unidades básicas, las unidades patrón, ¿no? De ahí partimos. Como ven, ¿no? Aquí están las magnitudes, tenemos lo que es el tiempo, tenemos lo que es el tiempo. ¿Cuál es la unidad básica? Es el segundo. ¿Cómo se simboliza? Una S, minúscula. La longitud, que es la que vamos a hablar enseguida, está en metros. Una M minúscula. Es el símbolo, perdón, la unidad básica y su símbolo. Claro que ahora ya se adoptó también de usarlo de centímetro, milímetro, ¿no? Está dentro de lo que es el sistema internacional. La masa, ¿no? Trabajamos en kilogramos. La corriente eléctrica, amperios, una A mayúscula. La temperatura termodinámica es en Kelvin, es una K mayúscula. No hay que confundir estos dos, la masa o el peso y la temperatura termodinámica. Como ven, en temperatura utilizamos Kelvin y es una K mayúscula. En cambio, en kilogramo, lo que sería el peso, utilizamos una K minúscula, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ello. Tenemos lo que sería la cantidad de sustancia, indicamos en moles. La unidad básica es mol. ¿Cómo abreviamos, cómo simbolizamos? Escribimos directamente, mol. No se han debido escribir igual al resto de sus fórmulas en química, siempre llevábamos a moles. Y la intensidad luminosa, ¿no? Lo utilizamos en candela. ¿Cómo lo abreviamos? CB. C minúscula y D minúscula. Cuidado, se confundan con C y D. Una C mayúscula y una D minúscula. ¿Dónde han visto? C mayúscula y una D minúscula. En algún momento han visto. ¿Recuerdan dónde?
¿no? Entonces, importa mucho esto, que sea mayúsculo o minúsculo. Este CD, por ejemplo, si va a ser en minúsculas, yo voy a interpretar como candela. Pero si es una C mayúscula y una D minúscula, significa cadmio. Es un elemento de la tabla periódica. Está abreviado, cadmio. Pero candela es con minúscula. Entonces, por ello hay que ver bien al momento de escribir lo que son estas unidades. Si no, se puede interpretar de distinta manera. Tenemos las unidades básicas, como también luego se pueden sacar unidades suplementarias. Ángulos planos, por ejemplo, en radianes. ¿Han escuchado alguna vez quizás lo que sería el radián, el rad? Como lo expresamos, pero usualmente trabajamos con estas unidades. Y de estas unidades salen lo que son suplementarias. Pero bien, empezaremos con definiendo las 7 magnitudes físicas, las 7 unidades básicas. Empecemos con longitud. En longitud tenemos lo que sería el metro. Indicaba la anterior tabla. En longitud tenemos el metro. Eso, el metro es una unidad de longitud del sistema internacional. Esta palabra proviene del griego, como varios términos que hemos visto, ¿no? Que significa medida. No metro completamente, ¿no? Sería metrón. Va a significar medida. Antiguamente, en París, donde ha sido uno de los primeros países que ha ido incorporando lo que sería el concepto de metro, ¿no? Entonces en Francia lo conocían como metre, metre, de esa forma, para designar este patrón. Veremos un poco de la historia que ha ido evolucionando esto del metro. En 1795, justo igual, por París, ¿no? Vemos, han ido realizando lo que sería estudios y vieron que un 10 millón avo parte de la distancia entre el polo norte y el Ecuador a lo largo de una línea del meridiano que pasaba justo por París, ¿no? Como vemos aquí, han trazado esa línea. Desde el polo norte hasta lo que sería la línea del Ecuador, pasando por París. Y han visto que el metro, han quedado en esa conclusión de que era 1 sobre 10 millones. Entonces, bien, hasta el momento tenían esa definición del metro. Pero luego nace lo que sería el primer prototipo de este metré, en lo que sería Francia, el cual han utilizado lo que es una barra de platino estándar. Eso en 1799, 4 años después. Porque tenían algo que han dibujado, que han trazado, ¿no? En 1795. Ahora querían algo físico para poder comparar, ¿no? Para poder realizar lo que sería una medida directa. Ya que si solo tenían lo que es el cálculo, realizaban lo que son medidas indirectas. ¿No? Entonces, el primer prototipo es una barra de platino estándar. Ha habido otro, pero mucho tiempo después, casi 100 años después. Ha sido una barra igual de platino, pero con iridio. ¿No? En un punto de fusión, en el punto de fusión del hielo. Eso se ha llegado en la primera conferencia general de pesas y medidas, en 1889.
Posterior se ha seguido realizando lo que son estudios, ¿no? Esa barra de platino iridio han ido realizando lo que sería una aleación entre dos metales, platino e iridio, y han ido viendo, jugando con ese porcentaje, llegando a uno que fue el más estándar durante un buen tiempo, que tenía 90% de platino y 10% de iridio, ¿no? De igual forma, trabajaban en lo que sería un punto de fusión de hielo, ¿no? A esa temperatura, pero ya también variaban lo que son presión, ¿no? Jugaban con la presión atmosférica para realizar sus cálculos. 1927. Posterior, ya avanzó la ciencia, han llegado nuevos equipos, entonces vieron que ya no era muy útil trabajar con lo que serían elementos sólidos. Entonces han empezado a realizar cálculos, a realizar lo que serían comparaciones con lo que son magnitudes físicas. Por ejemplo, han trabajado ya con las longitudes de onda, ¿no? De la luz. Han empezado los primeros estudios con lo que sería la luz, ¿no? Y las longitudes de onda en 1960. ¿Para qué? Para que luego en 1983 lleguemos a lo que sería la definición de la longitud de metros, que es la distancia recorrida por la luz en el vacío, en 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo. Se ha llegado a ese concepto mediante los estudios que han ido realizando. Y hasta ahora está definido como ello. Lo que nos ayuda como constante es la velocidad de la luz para poder determinar lo que son la longitud del metro. Ya que se han dado cuenta que un material sólido, ¿no?, a la larga se va deteriorando, ¿no? Entonces va a ir perdiendo lo que sería su longitud. Y de igual forma afecta lo que serían las temperaturas. Acabamos, ¿no? Se va a dilatar, se va a contraer. Y así, ha ido evolucionando lo que sería el metro. El kilogramo, la masa. Este kilogramo, ¿no?, de igual forma ha nacido como un patrón. Como vemos aquí, lo han utilizado como un cilindro. De igual forma han ido jugando con el material y han visto una aleación de platino e iridio, como en el anterior caso de 90 platino y 10% iridio. Este kilogramo, ¿no?, esta masa, ha sido guardada en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, CEBRES, en lo que sería cerca de París, ¿no? Casi todo lo que son estas medidas se han ido realizando en lo que es el viejo continente, en la parte, sobre todo en la parte europea. Actualmente es la única que se define por un objeto patrón. Mentira. Esto ya no es verdad. Actualmente ya no lo podemos definir mediante un objeto patrón. Ya no. Desde noviembre del 2018. Desde noviembre del 2018 ya no tenemos lo que sería este objeto patrón. Ya no está dentro de lo que es el sistema internacional. ¿Sabían eso? Que ya no se utiliza este instrumento. Prácticamente ha cambiado lo que sería el concepto de masa, de kilogramo. Ya no son 1000 gramos. Ya no se utiliza este objeto que pesaba 1000 gramos. Eso recientemente, desde el 2018, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, lo guardaban de esa forma, ¿no?, en esas cúpulas de unos domos de vidrio. Y no lo sacaban mucho, lo que son exhibiciones. Usualmente lo sacaban en lo que eran la fecha en que ha sido determinada como unidad patrón,
¿no? Para conmemorar ese día. Después mayormente lo ocultaban. Y la forma de realizar lo que era la comparación de masas, la comparación de pesos, ¿no? Antiguamente se utilizaba lo que es una balanza, ¿no? Una balanza mecánica. Se colocaba el objeto patrón de un lado y al otro lado, ¿no? El objeto a prueba, el objeto que estamos midiendo, que estamos comparando con este patrón. ¿No? Podemos comparar lo que serían alimentos, lo que serían otros metales, ¿no? Monedas, ¿no? Antiguamente, de esa forma. ¿Cómo funcionaba? Tengo aquí un pivote en el medio que va a ir estabilizando ambos, ¿no? Si aquí tengo un peso, entonces se va a acercar más a este lado, va a ir bajando. Y al otro lado voy a ir colocando lo que sería el objeto a medir, hasta que lleguen, ¿no? A la misma altitud. Así realizábamos antiguamente, ¿no? Se sigue utilizando hasta un buen tiempo. Después han venido otros suplementarios, ¿no? Han venido igual la romana, ha venido lo que sería más avanzado, la parte de balanzas electrónicas, que directamente nos botaban el, el peso, ¿no? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánta masa tiene? Y eso comparaban ya con unas variables que tienen, ¿no? Internamente en sus microprocesadores, ¿no? Directamente comparan esa presión que ejerce. Y de esa forma es como se ha ido llegando a lo que sería la nueva definición del peso, perdón, de la masa, el kilogramo. Esto gracias a lo que es una balanza de Watt o una balanza de potencia, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos lo que es el instrumento, perdón, el elemento a medir, ¿no? Ahí, ¿no? Y a este lado tenemos lo que serían bobinas. Vamos a generar una potencia electromagnética, un campo electromagnético, el cual vamos a comparar con ese peso, con la fuerza que ejerce este peso. Para ello necesitamos, ¿no? Calcular lo que sería una energía potencial. Tenemos una velocidad de la luz, tenemos lo que sería una constante de Planck y tenemos una longitud de onda. Esta longitud de onda se la puede hallar de igual forma con la constante de Planck. Tengo masa y tengo lo que sería una velocidad. ¿No? Entonces puedo despejar lo que sería esta masa. Eso lo hace, ¿no? Compara lo que sería la energía potencial, la energía que tiene esta masa con la energía que se produce con esta bobina, ¿no? Y de esa forma se interpreta ahora lo que es el kilogramo. Ya no se utiliza lo que es un bloque patrón, ya no se utiliza este bloque. Ahora no se sabe si se va a seguir exhibiendo, bueno, como casi ya no lo exhibían, no saben si se lo van a guardar, van a hablar al respecto a esta nueva balanza para definir lo que sería el kilogramo. Como les indicaba, esto ha ido surgiendo debido a que todos los elementos, ¿no? Sólidos, objetos patrón, se van deteriorando. Cada cierto tiempo, cada, me acuerdo, serían 5 o 10 años, iban realizando lo que son medidas, ¿no? A ese objeto patrón. Y se han dado cuenta de que iba disminuyendo en micras, 5 micras, 10 micras, y así. Ha ido oscilando lo que sería sus dimensiones. Entonces, por ello, se va a ir perdiendo lo que es longitud, va a ir perdiendo masa. Si pierde masa, entonces ya no es un objeto patrón, porque va a tener un rango de error. Entonces, por ello es que han cambiado recién, en noviembre del 2018, con esta máquina.
¿Por qué no antes? Porque no había la tecnología para realizar este tipo de medición. Fueron perfeccionando hasta que no tenga errores. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Todo claro. Supongo que todo claro, no hay dudas. Bien, entonces ya hemos hablado respecto a lo que sería el metro, ¿no? Lo que sería la longitud, a lo que es la masa en kilogramos. Entonces hablaremos respecto al tiempo, el segundo. De igual forma, el segundo no es un tiempo, bueno, es el tiempo requerido para poder utilizar lo que es radiación, ¿no? 9.192.631.770 ciclos. Así se lo define. Son los ciclos de radiación correspondiente a lo que sería transición entre dos niveles de un estado fundamental de un átomo. En este caso, de un átomo de cesio. Con este átomo es el que se ha trabajado para poder determinar lo que es el tiempo. Esta definición de tiempo ha sido recién adoptada en 1967. Antiguamente, ¿cómo medían? Una de las primeras culturas que ha realizado lo que sería esta división del tiempo, ¿no? Ha sido lo que es la cultura romana. La cultura romana que dividiendo lo que serían en horas. Ha tomado lo que era el número de la parte de los judíos, utilizaban el 12, ¿no? Los 12 hijos de Abraham, las 12 naciones, y tomaban el 12 como un número sagrado, por decirlo así. Entonces los romanos han dicho, ya, a ver, tomaremos esos 12, ¿no? Entonces vamos a dividir esos 12, empezó a dividirlo, el día primero, 12 horas. Han visto que no era mucho, han ido dividiendo luego en dos, ¿no? 12 horas, ahí teníamos las 24. Después han pasado a dividir lo que sería a los minutos. Ahí ha nacido lo que serían los minutos, que se los conocía como eh, minuta person, minuta primaria, que eran los minutos, y minuta secundaria, que iba referente ya a los segundos. Por eso se quedó, segunda era, secunda. Y por ello se quedó como segundo, ¿no? La segunda división, segunda. Y la primera se quedó como minuto, o está como minuta, ¿no? Entonces, de esa forma ha ido naciendo lo que es el tiempo, a la larga. Luego ha nacido también la forma que controlaban era con los relojes de sol, ¿no? Cómo se iba moviendo, cómo se iba desplazando. Realizaban las divisiones, igual forma. Posterior, igual, han llegado a lo que sería la división, los relojes de arena, ¿no? ¿Cuánto tiempo era que le tomaba a cierta masa, a cierta cantidad de arena, llegar de un punto a otro, ¿no? Y actualmente con sistemas ya mecánicos. Y posterior ya los que vemos sistemas electrónicos. Pero sigue basando en esto, en lo que serían los ciclos de radiación del átomo cesio. ¿No? Todo tratan de llevarlo a lo que serían magnitudes físicas. ¿Por qué? Porque es más fácil poder interpretarlas luego, ya que no van a sufrir modificaciones. Por ejemplo, si seguiría manejando lo que serían los relojes de sol, ¿no? En ciertas temporadas, ¿no? Cuando cambiamos de estación, el sol es mayor tiempo, ¿no? La luz del día dura más, lo que sería primavera-verano,
Y la luz de noche dura menos, ¿no? No tengo luz, en realidad. Entonces solo podría ver en la parte de día, con ese reloj. Pero si cambio de estación, ¿no? Voy a estar en otoño, voy a estar en invierno, el tiempo de luz de día es menor. Entonces hay esa variación. Lo que le hace a mi instrumento, a mi reloj de arena, inservible, ¿no? Porque voy a tener un margen de error mayor. Entonces, por ello, tratan de realizarlo con magnitudes físicas. Bien, otra unidad básica, unidad patrón, tenemos lo que es el Kelvin, que es para lo que sería interpretar la temperatura. El Kelvin es la unidad de patrón que se ha denominado para temperatura. Pero de ahí nació las otras que tendríamos grados Fahrenheit, que utilizan en los sistemas inglés, y grados Celsius, que de igual forma utilizamos con el sistema internacional. El Kelvin no lleva lo que sería la palabra grado, ¿no? No decimos grado Kelvin. Está, según norma, está mal dicho. Ni tampoco colocar un símbolo delante, ¿no? Como grado Kelvin, ¿no? Como colocamos grado Fahrenheit o grado Celsius. No, en Kelvin no tenemos que colocar lo que es el símbolo de grado, ni tampoco decir la palabra grado directamente Kelvin. Está a 128 Kelvin. Listo, de esa forma. ¿Y cómo se define este Kelvin? Es una fracción de la temperatura termodinámica del punto triple de agua. Aquí tengo el punto triple. Aquí. Tengo un punto triple. ¿Por qué dice punto triple? Recordando lo que es química, ¿no? Tenemos fases sólidas, fase líquida y fase gaseosa. El punto triple es donde se encuentran las tres al mismo tiempo, ¿no? Es una intersección de la fase sólida, de la fase líquida y de la fase gaseosa. Esto va a surgir a cierta temperatura y a cierta presión. Lo que nos interesa es esa temperatura. Y esa temperatura, ¿no? Se la ha fraccionado en 1 sobre 273,16 de esa temperatura termodinámica del punto triple. Siendo lo que es la escala de Kelvin, puedo llegar a un cero absoluto. El cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, es menos 273,16 grados Celsius. Es bien bajo. Como vemos aquí una pequeña comparación de lo que serían las escalas. Por ejemplo, para el punto de ebullición del agua. Tengo de 0 grados en Celsius, voy a llegar al punto de ebullición de 100 grados Celsius. En Fahrenheit mi cero es 32 Fahrenheit. No tengo 0 Fahrenheit aquí en esta parte, porque el 0 Fahrenheit está por debajo de este 0 Celsius. Hay esa diferencia entre sistemas, ¿no? Entonces, 32 grados Fahrenheit es mi 0 grados Celsius. Y si yo voy a llevar a ebullir lo que sería el agua, ¿no? Tendría que ebullir a 212 grados Fahrenheit. Ahora en Kelvin, ¿no? Aquí está mal escrito, ¿no? Como les indicaba, no tiene que tener lo que sería ese símbolo de grado. Sí tiene que ser una K mayúscula, pero no tiene que tener símbolo de grado. Pero bueno, entonces Kelvin, lo que sería mi 0 grados Celsius va a ser 273 Kelvin. Si yo voy a ebullir el agua, ¿no? O sea, 100 grados Celsius, va a ser 373 grados, bueno, será 373 Kelvin. Hay la misma diferencia de grados, ¿no? 0 a 100,
273 a 373. Son 100 grados de diferencia. Comparación del Fahrenheit, ¿no? Que son 180 grados Fahrenheit de diferencia. Por eso, entre sistemas va variando lo que sería ello. Por eso que se trata de unificar todo en un mismo sistema, un sistema internacional. Bien. Nos faltaría hablar respecto a la intensidad de corriente, que esto lo conocemos en amperios. El amperio, ¿no? Como interpretamos con la letra A, es nuestra intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Que va a pasar a través de los conductores. Pero ¿cómo se logró calcular? Se han utilizado dos conductores paralelos de una longitud infinita, ¿no? Han utilizado una longitud muy grande. No se puede decir infinita en sí ese término, porque sí tenía lo que es una longitud, pero era demasiado grande. Por eso tiende al infinito, pero no es. Tiene una sección circular despreciable, ¿no? Tiene una sección muy pequeña, ¿no? Y van a estar separados, paralelos, a una distancia de 1 metro en el vacío. Y ahí es donde han realizado las pruebas y han visto que se produce una fuerza, ¿no? Han visto una fuerza electromagnética, ¿no? Los campos que van generando, ¿no? A esa distancia, ¿no? Que ha generado 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud. Entonces se ha logrado determinar lo que sería el valor de los amperios. Actualmente se modificó un poco también ello. Se utiliza ahora lo que son para cálculos con lo que es la energía elemental. Utilizo la constante de Coulomb. Han debido escuchar sobre la constante de Coulomb en química o en física también, al momento de ver lo que son partículas. Entonces, mediante esa constante, ahora se puede determinar más fácil lo que es ese valor de intensidad de corriente. Lo mismo para temperatura. Ha ido variando lo que es un poco. De igual forma, pero seguimos manejando lo que es un Kelvin. En lo que va siendo candela, ya es una intensidad luminosa. Hemos dicho que se va a abreviar con una C y una D, ambas minúsculas, para que no nos confundamos con el cadmio. Esta intensidad luminosa va a ser en una dirección dada, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Va a emitir una fuente de radiación monocromática. ¿A qué me refiero con monocromática? Que va a ser de una frecuencia constante, ¿no? Como la tenemos aquí. Esa frecuencia va a ser constante. Como vemos aquí, tenemos color, digamos, rojo, el color verde, azul. Aquí. Entonces, para que se mantenga lo que es un color, ¿no? Se utiliza lo que es las ondas monocromáticas. Estas ondas van a hacer que sea un mismo color. Pero ¿qué va pasando? Se va degradando, ¿no? Va siendo más oscuro o más claro. Eso es debido ya a cambiar lo que es la variable de la longitud de onda que se mantiene. Pero la frecuencia sigue siendo la misma. Por ello, mantiene lo que es el mismo color. Ese mismo criterio se utiliza aquí. Voy a mantener una frecuencia constante, que va a ser una radiación emitida por esa fuente monocromática, ¿no? Mantiene una frecuencia constante. Y lo que sería su terminación, ¿no? Va a ser 1 sobre 683 vatios, ¿no?
por estereoradián, ¿no? Por cada estereoradián que ha sido emitido. Actualmente esto lo puede medir fácilmente con a una conversión de lúmenes o lux, que se utiliza un aparato encargado para poder medir lo que sería la intensidad de luz, intensidad luminosa. Según normas, dependiendo al área de trabajo, se puede implementar lo que sería más luz o menos luz. Está normado ello igual. Entonces, con ese aparato, yo puedo realizar lo que sería la medición en un ambiente para ver si necesito aumentar más cantidad de luminosidad o menos. Nos vamos entonces a la última definición de lo que serían las unidades básicas, ¿no? La cantidad de sustancia, el mol. ¿No? Han escuchado cuando se acaba de hablar de ello. El mol, ¿no? Es la cantidad de sustancia mínima que contiene en todo lo que serían los elementos, ¿no? De la tabla periódica. Los moles se basan en lo que sería el número de Avogadro. Actualmente con ellos se trabaja. Nuestra unidad, nuestra constante para poder realizar lo que son el cálculo de mol. No. Como les acaban de ver en la parte de química, lo que sería igualaciones, lo que sería hallarle el mol. Bueno, ya notamos, un mol de agua, ¿no? Tienes que sacar sus pesos, sus masas de ambos, ¿no? Sus pesos atómicos, ¿no? De hidrógeno. Hidrógeno 1, ¿no? Multiplicado por 2, tengo 2. Oxígeno, masa molecular, 16. 16 gramos mol. Entonces, 16 gramos mol más 2, tengo 18. 18 gramos mol, se va a ir con mol y voy a tener la masa, ¿no? De esa forma utilizo. Entonces, de esa forma, han ido surgiendo lo que son las definiciones de las distintas unidades básicas. Así es como han ido encontrando estas unidades. Pero no se ha quedado ahí. Ha habido una derivación de estas unidades. Teníamos ya nuestras unidades físicas y estas magnitudes físicas han ido desarrollando distintas unidades derivadas, ¿no? Por ejemplo, lo que sería frecuencia. Hemos hablado hace un momento de frecuencia, pero ¿qué es? Frecuencia, yo voy a medir en hercios, ¿no? Voy a simbolizar con H mayúscula, Z minúscula. No expreso en otra unidad, solo expreso en esa, ¿no? ¿Y cuál es la unidad básica? Es segundo a la menos 1. O sería 1 sobre segundo, ¿no? Porque han visto, si yo subo arriba, va a cambiar el signo. Entonces, 1 sobre segundo. La fuerza es de newtons. En newtons, ¿qué se ha juntado? Se ha juntado lo que es longitud, masa y tiempo. De newton es masa por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Pascal, que va haciendo lo que es presión, es la fuerza ejercida sobre un determinado área, ¿no? Entonces tengo lo mismo que sería fuerza, pero en un determinado área, ¿no? En este caso, newton sobre metro cuadrado. Tengo newtons y sobre un área, metro al cuadrado. Y así, han ido saliendo distintas unidades que han sido derivadas.
del sistema internacional. ¿No? Hay unidades que no pertenecen a este sistema internacional, pero se las acepta. Por ejemplo, lo que es tonelada. Se lo ha redondeado a lo que es 1000 gramos. Una tonelada sabemos que va a ser 1000 kilogramos. Perdón. Lo que sería un megagramo. 1000 kilogramos. El volumen. Se lo dice en litros, decímetros y metros cúbicos. Centros cúbicos, metros cúbicos. El área. Se dicen decámetros cuadrados o metros cuadrados. Hectáreas de igual forma. El hectárea. Los ángulos de igual forma. Grado sexagesimal, minuto de arco, segundo de arco, trabajando con radianes. Y el tiempo. Minuto no es lo que es una unidad básica, pero de igual forma lo utilizamos. Con su conversión de 60 segundos. La hora de igual forma. 1 hora, 60 minutos, 3600 segundos. El día, ¿no? Tenemos las 24 horas y 86.400 segundos. Unidades que no están en sí perteneciendo al sistema internacional, pero las usamos. Como han visto, cada unidad tiene un símbolo. Entonces hay que saber escribirlo de manera adecuada. ¿No? Como vemos, aquí tenemos algunas reglas, algunas normas que se han impuesto, y que los símbolos van a ser escritos de manera recta. No voy a utilizar lo que es cursiva, ¿no? De esta forma, inclinada. Tiene que ser recto. Los prefijos, ¿no? Como han visto, los múltiplos, submúltiplos, tienen prefijos. Entonces yo voy a escribir lo que es el prefijo sin espacio. De esta forma, lado a lado. Digamos, kilonewton. No de esta forma, separados. Kilo, newton. ¿No? Y segundo, ¿no? Voy a escribir de esta forma, kilonewtons. No puedo colocar dos prefijos. Por ejemplo, aquí, M tenemos de mega y K tenemos de kilo, K minúsculo. ¿No? Mega kilonewton. No existe eso. ¿No? Está mal, está bien. Entonces, tengo que escribir lado a lado lo que serían los prefijos y de la unidad primaria, ¿no? Y no tengo que utilizar dos prefijos ni dos sufijos. Esa forma. Los símbolos ya tienen una forma de escritura. Unos minúscula, otros mayúscula. Esto también se debe a que la mayoría de símbolos siempre se va a escribir en minúscula. No de prefijos. No estoy hablando de prefijos ni de múltiplos, que hemos visto que múltiplos, los prefijos de los múltiplos yo tengo que son mayúsculas. Casi todos. ¿No? Uno que otro no. Como deca, kilo, son minúsculas. Pero después tenemos mega, ¿no? Tenemos yocta, todos ellos que están con mayúsculas. Y los prefijos de los submúltiplos eran con minúsculas. Pero estoy hablando respecto a los símbolos, no a los prefijos de los múltiplos submúltiplos. A los símbolos que hemos ido bien, digamos, de amperio, ¿no? De candela, de todo ello. Se van a escribir en minúsculas, exceptuando, ¿no? Siempre vamos a tener lo que es un excepto, cuando derivan de un nombre propio, o sea, de un apellido, de un nombre.
En ese caso van a ir con mayúscula. Por ejemplo, watt, ¿no? Que ha venido de un nombre. Amperios, que ha venido de ampere, ¿no? Del que ha descubierto igual. Pues, la corriente. Eso vienen siendo con mayúsculas. Entonces, está bien escrito de esta forma. No puedo escribir vatio con minúscula o amperio con minúscula, porque ha venido de un nombre. Hay una excepción que utilizamos la L mayúscula. Se permite este uso para interpretar lo que es litro. Pero generalmente no utilizamos lo que es mililitro, ¿no? De esa forma. Pocos utilizan lo que es mililitro y una L mayúscula. Pero está permitido el uso de la L mayúscula para litro. Cuando escribimos el valor numérico, sí podemos realizar una separación, como vemos aquí. No de esta forma, apegados. Una pequeña separación. De esta forma está correcto y de esta forma está incorrecto. Este lado a lado. El número, el valor numérico de la unidad. El símbolo. Y ahí tiene una pequeña separación. No tenemos que igual pluralizar lo que serían unidades. No, por ejemplo, kilogramos. No puedo escribir de esta forma. 100 kilogramos. ¿No? KG está bien, pero aumentarle esta S ya no. Ya no está dentro de la norma. O colocar un punto. Kilogramo y un punto. No, no se necesita colocar eso. No, directamente una K minúscula y una G minúscula. Tengo lo que sería kilogramo. Directo. Si necesito decirlo en plural, simplemente yo lo digo. No necesito escribir. ¿No? Porque, como decía, 50 kilogramos. ¿No? KG. Directamente. Bien, ¿dudas, consultas, muchachos? No, como seguimos viendo aquí. Segundos no puedo abreviar con seg, solo S. ¿No? Milímetro cuadrado no puedo escribir así. Milímetro cuads. ¿No? Directamente como conozco. elevado al cuadrado. Centímetros cúbicos. Algunos utilizan de esta forma, cc, cuando viven en algunos productos, pero está mal escrito, porque en realidad tendría que ser cm al cubo. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? ¿O se han dormido? No, Inge, todo claro. A ver, ¿dónde está? Aquí. Voy a compartir este otro. ¿Qué es lo que serían las conversiones de unidades? Por ejemplo, esta tablita. Convertir. Ahí está. Esta tabla de conversión. Cuando tenemos un metro, equivale a 100 centímetros. Un centímetro, 10 milímetros. Un metro, 1000 milímetros. Y de esa forma. Un kilómetro, 1000 metros. Pero lo que nos interesa es para poder convertir igual a otros sistemas, como por ejemplo al inglés. ¿No? Un metro, yo voy a tener que son 3,28 pies. Un metro de igual forma es 1,093 yardas. Una yarda, ¿no? Es más que un metro. Pie tenemos de igual forma, 30,48. Tenemos en pulgadas. Un pie vale 12
pulgadas. Y una pulgada, como les contaba antes, es 2,54 centímetros. Lo cual, llevando a milímetros, tenemos 25,4. Una milla, ¿no? Kilogramos. Otro que se utiliza en el sistema inglés, ¿no? Tenemos las libras. Una libra, 454 gramos. ¿No? A veces, digamos, les venden en libras, ¿no? Dicen 1 kilogramo, ya 2 libras te voy a dar, ¿no? Le están quitando estos 2 de aquí. No están ganando, ¿no? Por eso hay conversiones que tenemos que manejar. ¿No? Por ejemplo, vamos a ir aquí. ¿No? Para realizar conversiones. ¿No? Por ejemplo, para llevar lo que son 12 kilogramos a libras, ¿no? Copio primero mis 12 kilogramos y utilizo esa constante de la tabla. 1 kilogramo vale 2,2 libras. Entonces, ya, para que se vaya kilogramo con kilogramo, entonces lo coloco abajo. 1 kilogramo, ¿cuánto equivale? 2,2 libras. Entonces, 12 kilogramos van a ser igual a 26,4 libras. Pues prácticamente utilizo lo que sería su conversión. Nada más, de un sistema a otro. Por ejemplo, vamos a ir al de temperatura, que es más interesante. Ya que no es una simple conversión, ¿no? Sino es una fórmula. ¿No? Por ejemplo, aquí, de igual forma, para convertir de pulgada, en este caso a centímetro, ¿no? Ya que una pulgada vale 2,54 centímetros. El factor de conversión, aquí lo tengo. Entonces, anoto lo que son mis 30 pulgadas. Y para que se vaya pulgada, aquí yo tengo, ¿no? Una pulgada, equivale a 2,54 centímetros. Simplemente multiplicando, voy a tener que 30 pulgadas son 76,2 centímetros. Y esto, si llevo a milímetros, sería 762 milímetros. Entonces, este tipo de conversiones vamos a hacer en la subsiguiente clase, pero realizando a milímetros. Vamos a trabajar con puro milímetros. De milímetro a pulgada y de pulgada a milímetro. Tanto pulgada fraccional como decimal. De pie. ¿Dónde estamos? Aquí. Esto nos interesa. Lo que sería igual las unidades de temperatura. Como hemos visto, tenemos lo que son grados Celsius. Kelvin, ¿no? Aquí está bien escrito. Kelvin. Temperatura absoluta, simplemente una K mayúscula. Y grados Fahrenheit, que tenemos la F mayúscula, con el símbolo de grado por delante. Entonces, para poder realizar lo que son las conversiones en temperaturas, utilizamos de esta forma. Estas fórmulas utilizamos. ¿No? Para grado Kelvin, para lo que sería Kelvin, tengo mi grado Celsius y le voy a sumar 273. Esto lo he redondeado, ya que en realidad es 273,1615, creo que es. Tiene todavía decimales. Pero se lo redondea directamente a 273. Entonces, para convertir de grados Celsius a Kelvin, directamente sumo 273. Ahora, si quiero hallar lo que son grados Fahrenheit, necesito lo que es mi grado Celsius. Mi grado Celsius yo lo voy a multiplicar por esta constante, 9 sobre 5. Y le voy a sumar 32 grados. Ahora, digamos, ya tengo mis grados Fahrenheit. Si yo quiero llevar a grados Celsius, simplemente voy a invertir lo que es esta fórmula. ¿No? Este 5 pasa a multiplicar, este 9 pasa a dividir, y este 32 pasa a restar. ¿No? Como vemos aquí. Entonces, si yo tengo un grado Fahrenheit, primero le voy a restar lo que son los 32. Y posteriormente multiplico por 5 y divido entre 9. Y voy a tener mis
grados Celsius. Lo veremos con unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a convertir de 300 grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, tenemos nuestra fórmula. ¿No? Tenemos aquí la fórmula. Bien. Entonces, simplemente sustituimos los 300, ¿no? Incorporamos aquí. 9 quintos por los 300 grados Celsius más 32. 300 por 9, tengo 2700. Sobre 5 más 32. Divido 2700 entre 5. Y voy a tener lo que es 540. Y estos 540 yo le voy a sumar los 32 grados. Y como resultado final tendría los 574 grados Fahrenheit. Entonces, 300 grados Celsius equivale a 572 grados Fahrenheit. Casi es el doble. Muy cerca al doble. Y eso por, digamos, el sistema, el cambio de sistemas. De un sistema internacional a un sistema inglés. Consultas, dudas. Simplemente sustituir, ¿no? En la fórmula. Tengo mi fórmula, va a ser constante esta fórmula. Simplemente sustituyo los grados Celsius que yo quiero convertir a Fahrenheit. Nada más. Y realizo las operaciones. Ahora, al revés, convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. En este caso, digamos la temperatura del cuerpo humano, 37 grados Celsius. Entonces tengo mi fórmula. Aquí está. Y simplemente reemplazo. 9 quintos y aquí tengo 37. 37 grados Celsius más 32. Aquí podemos realizar la multiplicación, ¿no? 37 primero por 9. 37 por 9, tengo lo que sería 333. Sobre 5 y más 32 grados. Aquí tenemos 333 entre 5. El número de la bestia, ¿no? 6666, pero con una coma. 66,6. Más mis 32 grados. Entonces, 66,6 más 32, tengo mis 98,6 grados Fahrenheit. Entonces, para conversión de grado Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, tengo lo que serían estas fórmulas y directamente las empleo. Directamente solo sustituyo de a qué temperatura quiero obtener, ¿no? Si quiero obtener en Fahrenheit, entonces de mis Celsius, debo convertir. ¿Dudas, consultas? Por ejemplo, igual, para Kelvin, ¿no? Directamente sumar. Yo tengo mis grados Celsius, ¿no? Como se indica aquí, 25 grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin equivale? Entonces, directamente, tengo mi fórmula general, ¿está? Y reemplazo, ¿no? 25 grados, entonces lo coloco ahí.
Mi Kelvin, entonces va a ser 25 grados Celsius más 273. Resultado, 298 Kelvin. No tengo que decir grado Kelvin, directamente Kelvin. Es sencillo. Ahora, si quiero realizar lo que sería, ¿no?, de Fahrenheit a Kelvin, tengo que pasar primero por Celsius. Tengo que pasar primero a Celsius, ¿no?, de esta forma. Estamos así. ¿No? De Fahrenheit, primero tengo que convertir a Celsius. No es caso. La temperatura de un día de verano en el puerto de Veracruz, tengo 100 grados Fahrenheit. Bien. Entonces tengo mi fórmula de igual forma. Aquí. Mi fórmula general para hallar lo que son grados Celsius, teniendo grados Fahrenheit de referencia. Entonces simplemente sustituyo. ¿Dónde está el grado Fahrenheit? Voy a colocarlo 100. Grados Celsius va a ser igual 5/9 de 100 grados Fahrenheit menos 32. ¿No? Primero que nada, aquí podemos realizar la resta, ¿no? Porque estamos entre paréntesis. Primero tenemos que realizar ello. Entonces tengo 68 grados. ¿No? Estos 68 grados voy a multiplicar por 5. 68 por 5. Tengo 340. Y estos voy a dividir entre 9. 340 entre 9 me da 37,77778. Entonces, redondeando, directamente 37,78 grados Celsius. Bien, ya tengo entonces grados Celsius. Ahora yo quiero hallar en Kelvin, ¿no? Entonces, para Kelvin, directamente voy a sumar, ¿no?, 37,78 voy a sumar los 270. Teniendo como total 78, sube 1, 310,78 Kelvin. Eso es lo que equivale a 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit son 310,78 Kelvin. Entonces, para convertir de Fahrenheit a Kelvin, primero tengo que pasar por lo que sería Celsius. Consultas, muchachos. ¿Dudas? El material de igual forma lo van a tener en plataforma y tienen que ver lo que serían estas tablas. ¿Por qué? Pero en estas fórmulas. Porque en la siguiente clase que tenemos presencial, vamos a utilizar lo que serían temperaturas. Y yo aquí puedo colocarles en grados Celsius, puedo colocarles en grados Kelvin, puedo colocarles en Fahrenheit, ¿no?, para que ustedes vayan realizando primero la conversión de temperatura y posterior realizar lo que sería
la dilatación o contracción. Hallar ese cambio de temperatura o ese cambio de longitud. Una forma. Dudas, consultas.